Continuemos con los demás textos. ¿Sí? Esta parte es un poco extensa. Solo voy a explicar, ¿no? El nombre, no voy a explicar exactamente todos, pero lo que sí también no te expliqué creo hace poco es que todo esto forma parte de la base de datos de información de tus diseños creados. Esta tabla se va a volver inmensa cuando tengas un montón de diseños, montón de capas, montón de todo. Ahí se va a volver sumamente extensa, pero ahora no tenemos, bueno, nada, ¿no? Pero ahora se te va a explicar, a ver. Text data, create data, cr data, txt data es text data, ¿no? Text data. Siguiente, tenemos el de aquí que dice lnk, si no me equivoco es link data. Data. Esto hace referencia a enlaces claramente. El otro hace referencia a la fecha en la que se hizo. Ah, espera. Aquí estoy equivocándome. Es perdón. Aquí es text date, link date. Es decir, la fecha en la que se hizo una modificación en el texto y la fecha en la que se hizo una modificación en un link. Siguiente. Tenemos el intent, ¿no? Intent. Ese, si no me equivoco, se escribe así, si no me equivoco. Aunque felizmente está toda la palabra ahí, ¿no? Extend. O faltaba algo más aquí. A ver, denme un segundito. Bueno, me parece que era todo. Ya, entonces, ¿esto a qué hace referencia? La palabra ent de aquí hace referencia a una entidad. Y el otro, la palabra end, es decir, fin de una entidad. Se marca el final de una entidad cualquiera o un segmento. Y el otro que dice segend sería un segment end, el final de un segmento. Luego tenemos el T3D head. Si no me equivoco es el 3D. Texto 3D header debe ser. Ay, Dios mío, está complicado, no me acuerdo toditos. Ya hasta ahí creo que era header. Y si no me equivoco, esto guardaba información relacionada a los textos 3D. El siguiente es el arrow header, si no me equivoco. Sí, arrow header. Es decir, información de flechas asociadas, ¿no? Es sobre todo cuando trabajemos con diferentes elementos dibujados o el uso de flechas. Ahí va a ser útil esto. Luego tenemos el DLN dimension. Ya. Este es dimensión lineal. O bueno, line header. Información en el caso de líneas rectas, ¿no? Líneas rectas, si no me equivoco. ¿Sí? Listo. Hasta ahí, a ver, ya tenemos ya algunas. Vamos a desplazarlo hacia este lado. Ya que como tú ves son bastantes, ¿no? Vamos a trabajar o vamos a colocar rápidamente los últimos. ¿En cuál me quedé? Entonces me falta el DRD, ¿no? El DRD. Bueno, si no me equivoco es el drawing header. Que es un... ¿cómo le diríamos? Es como si tuviese información, ¿no? De dibujos. Sobre todo en el caso de dibujos DWG. Ahí es muy útil esto. Y el otro es el DAR. Entonces, ese sí me acuerdo, es el Drawing Drawing Arrow Header, ¿no? En este caso son flechas de dibujo, ¿no? El otro es el Dan Head. A ver, el anotación. Ya me acordé. Drawing Annotation Header, ¿no? Anotaciones de diferentes dibujos. Y el último de audit. Si no me equivoco es auditoría. Esta opción, sí, la verdad, no he llegado a colocar, bueno, a ver exactamente cómo es que esta cambia. La verdad, no he llegado a ver ese caso. Sería interesante, ¿no? Ver este caso, porque parece que esto ya está relacionado a informes de texto y control de diferentes seguimientos y otros. No lo he llegado a ver. Me parece que eso trabaja con la parte de workflow que está aquí arriba, que no hemos podido emplear este de aquí.
¿no? Pero aún así, ¿no? Aún así es necesario explicar. Listo, entonces todo lo que tú ves aquí, los títulos de la parte superior hacen referencia a esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a... Bueno, ya lo perdí. Pero igual. Ahora, démonos cuenta de algo importante. Mira, en la parte de arriba aparece un dig color 256. Es decir, es una capa por defecto. Pero si yo desgloso... Ah, mira, ¿qué aparece ahora? Aparece mi capa línea, ¿no? Voy a limpiar esta... Aunque podría usarlo sin esto. Vamos a volver al tamaño blanco. ¿Ya? Aunque mejor creo que estaba el oscuro, ¿no? Se hace más cómodo. Bueno, entonces aquí mira, en la parte de segment header, es decir, el nombre del encabezado para segmento, ¿qué te dice? ¿No? Es la capa líneas del tipo 1, tiene su tipo de segmento 1, segmento tipo, la fecha en otro formato de horas y muchos más. Incluso otros de aquí tampoco logro entender completamente. Algunos sí logro deducirlos, ¿no? Porque son tipo y otros por las fechas, pero los otros, esto sí ya escapa un poco a lo que puedo conocer, porque estos ya son textos muy empleados, ¿no? Este CR podría ser data creada, segmento creado, ¿no? Podría ser, porque CRD es create. Bueno, y así como ese hay diferentes opciones. Por ejemplo, te dice, ¿no? Cuándo fue creado, cuándo fue editado. Te dice, ¿no? La polilínea que se usó, la fecha. Si no me equivoco, este CR es create date, es decir, la creación de la información, ¿no? Y como te das cuenta, aquí aparecen varios vértices, ¿no? Tipo de vértices. Estos son sus valores en el este, en el norte. Luego tenemos la extensión tipo línea, segmento nombre líneas, es el nombre que le pusimos a las capas, ¿no? 3D carece de esto porque no tiene, tampoco carece la opción de flechas, la opción de dimensión recta porque no son una línea recta, y las demás, ¿no? Si no me equivoco, este era arrowhead, que tampoco corresponde, anotación tampoco corresponde. Es decir, un elemento va a clasificarse entre los demás que se pueda, claro, los que entre como parte, ¿no? De hecho, de esa tabla o base de datos. Pero claramente eso va a depender de lo que tú crees. Si tú creas elementos 3D, entonces aquí puede tener que ser un elemento 3D. O quizás si creo algo de anotaciones con flechas, puedo estar aquí. Y muchos otros más. Entonces, esta es una gran opción para gestionar la base de datos existente en todo tu proyecto. Y mira, solamente con una pequeña capa que yo he creado y con un elemento insertado, ya se ha ido añadiendo información a esto. Es por eso que te decía que esto va a ser algo inmenso cuando tengas mucha información dibujada, sólidos, todo. Pero de igual forma, al menos tenemos ya una idea, ¿no? De para qué sirve esta ventana llamada ISIS. Permite gestionar todo esto, ¿no? Reconocer. También podría borrarlo, pero no es recomendable, ¿no? No es recomendable. Podría también añadir información, ¿no? Pero no es recomendable, ¿no? En fin, entonces es lo que permite hacer esta ventana llamada ISIS. Vamos a cerrarlo. Te dice, la data ha sido modificada. ¿Quieres guardar cambios antes de salir? O sea, dale que no. No quiero guardar cambios, no, absolutamente, para que esto sea mucho más sencillo. Bien, entonces borramos nuestros apuntes, ¿no? Y pasemos con el siguiente. Entonces ya, ahora mira, algo importante, mira, cuando tú iniciaste esa ventana ISIS, también aquí te crea un entorno ISIS, aquí arriba en la parte superior. Quiere decir que tú lo usaste, ¿no? Entonces puedo cerrarlo también arriba. Y ahora ya está deshabilitado en la parte de arriba. Y también aquí está habilitado este botón. Pasemos ahora con el siguiente, Block Model Utility. Aquí te va a aparecer un espacio. O si no, iniciamos un volcán blanco.
Entonces vamos a iniciar esto ya, pero que no he iniciado. Ya, ahora esperemos que esto cargue. Y aquí me va a preguntar por la data de siempre, ¿no? Entonces ponemos nuestro ISIS. ¿Listo? Y aquí está la pestaña de Block Model. Si te das cuenta, en la primera ventana de Vulkan, aquí están todas las opciones que tú ves, ¿no? Que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Es bastante, ¿no? Pero si yo paso a este espacio llamado Block Model Utility, está la opción de cargar un archivo, crear un modelo, estimar, hacer cálculos o regresar al campo de Workbench. Pero date cuenta que este es un espacio diferente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, si vamos a la página de inicio, veamos este que dice ISIS, ¿no? Vamos a darle OK. Te dice que está siendo usado ya. Y aquí también aparece el entorno ISIS, ¿no? Ahí está, ISIS. ¿Sí? Y aquí también aparece la pestaña. Entonces yo puedo cerrarlo. Y demos cuenta, por favor, que hay diferencia. Mira, por ejemplo, si yo pongo ISIS, ¿qué me parece en ISIS? El menú contextual cambia. File, Edit, Utilities, Import y otros, ¿no? Aquí también podría abrir, ¿no? Una database y podría usar aquí el que estamos siempre viendo. Y va a aparecer esta ventana que hemos visto hace poco, ¿no? Solo que para esto ya está la opción de cambiar el tipo de vista, ¿no? El objeto, insertar, añadir, tabla, ordenar en sentido ascendente, descendente, utilities, convertir, importar, exportar y mucho más. Que esto vamos a ver después cuando tengamos mucha más información. Ahí va a ser bastante práctico hacer esto. Ahora apenas estamos con una data, ¿no? Pero lo que quiero que entiendan, por favor, es que este menú de la parte superior cambia de acuerdo a la opción donde estoy. Por ejemplo, en Vulkan, las opciones de aquí arriba son mucho mayores, ¿no? Y aquí también están habilitadas las opciones de dibujo y otros. En cambio en ISIS, ¿qué ocurre? Se bloquean completamente las funciones, pero se habilitan otras muchos más, ¿no? Y ahí está otra opción interesante de esto de ISIS. Y lo mismo también ocurre con el ¿dónde está? Block Utility, ¿no? No, este Block Model Utility, este menú cambia. Solo que sería bueno aquí salir de esto. Y aquí vi la parte que dice Model, Block Model. Y aquí puedo ir a la opción de crear un modelo. Solo que todavía no estamos en la capacidad de poder hacer esto porque esto requiere procesar mucha información. Hacer estimaciones y, como tú ves, otras opciones correspondientes a este espacio llamado Block Model Utility. Muy bien. Entonces, este espacio también forma parte del Vulkan. Entonces puedo cerrarlo. Puedo cerrar también esto de ISIS, ¿no? Y volvemos al Vulkan. Entonces volvamos por favor al espacio inicial, ¿sí? ¿Dónde está? Uy, ¿dónde era? Ah, bueno. Aquí era, perdón, aquí era. Entonces, ya hemos visto lo de Block Model. También hemos visto este de aquí, ¿no? De Rapid Pit Designer. Que en este caso funciona como te decía, cuando yo cierro el Vulkan. Ahí recién se habilita esta opción, ¿no? O bueno, quizás está contando que lo está abriendo. Entonces vamos a cerrar esta aplicación para poder cargarlo nuevamente, ¿ya? Y ver, ¿no? Lo que te decía. Ingresamos unos segunditos hasta que cargue el programa. Y sí, ¿no? Aquí está. Rapid Pit. Te dice dónde especificar un proyecto. Solo que no tengo, no cuento. Pero también está un menú correspondiente a eso, ¿no? Mira. Quiero insertar rampa, polígonos y muchas opciones más. ¿Sí? Es algo interesante, ¿no? Bueno, vamos a cerrar esto. ¿Sí? Y vamos a este siguiente que dice Legend Editor. A ver,